Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Bueno, pues con esta canción le damos la bienvenida esta tarde, noche de sábado 25 de abril del 2020. Claro que sí, después de esto volveremos a brindar, volveremos a abrazarnos, volveremos a convivir normalmente como lo hacíamos antes de esta restricción de pues mantenernos en casa para evitar el contagio. Volveremos a nuestra vida normal. Andrés Lagunas, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, Javier. Un saludo a toda la gente que nos hace el favor de vernos. Pues hay que darnos ánimos. Esta semana entramos a la fase 3 en esta lucha contra la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues muy aleccionadora, muy enriquecedora esa pieza que acabas de compartir. Oye, pues mira, vamos a platicar de lo que ha generado en distintos sentidos lo de la pandemia, pero antes de iniciar con unas medidas que se tomaron en nuestra entidad esta semana, yo quisiera hacer un reconocimiento a médicos, enfermeras o médicas y enfermeros, camilleros, conductores de ambulancias, personal de limpieza de los hospitales que está allí exponiendo su vida para cuidarnos, para cuidar a muchos de los pacientes que están enfermos en todos los hospitales de México y del mundo, y desde luego hacer un reconocimiento a una doctora que vi yo en la televisión nacional esta semana con 81 años de edad, que sigue trabajando en el Hospital 20 de Noviembre en la Ciudad de México, que no se ha querido retirar, no ha querido jubilarse, que sigue trabajando, y ahora en esta pandemia y por su edad no puede entrar al área donde están las personas que están atendiendo de COVID, pero sí está dirigiendo a un grupo de médicos jóvenes residentes que están atendiendo a los enfermos por COVID, y que sobre todo esa entereza de la que muchos jóvenes o mucha gente más joven como yo o más joven luego se doblan ante cosas menores. Decía, y me quedo como una enseñanza de vida, decía la doctora cuando le preguntaba a la reportera, ¿y no tiene temor? Decía, todos tenemos temor, pero no podemos vivir con miedo. Y eso a mí me significó una gran lección de gente que no se arredra, Andrés, que está allá en los hospitales y que no se arredra, que tiene edad avanzada y que no se arredra. Y luego mucha gente joven en las calles, en la vida normal, con enteros, con vida, con vigor, se andan arredrando ante la vida. Y yo me quedo con eso, de que todos tenemos temor, pero no podemos vivir con miedo. Hay que cuidarnos, hay que mantener la restricción, hay que mantenernos en casa, pero no podemos vivir con miedo exagerado. Así es. Mira, pues hemos dado las cifras de tanto enfermo, de las personas que han muerto en nuestro estado de Morelos. Por ejemplo, ya
a la noche del jueves ya eran 21 personas muertas, pero también hay que destacar, Javier, y con eso me sumo a este reconocimiento que hace a los trabajadores de la salud, porque la semana pasada hablábamos de un éxito en un hospital privado, Henry Dunant, pero esta semana en el hospital comunitario de Temisco también dijeron, miren, acá hay 2 recuperados en el hospital de Temisco, en el Seguro Social, en fin, hay que destacar cómo con su trabajo, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, todo el personal de salud está logrando devolver a su hogar. En el caso de nuestro estado de Morelos, ya son decenas de personas que se han recuperado. Oye, Andrés, y aquí hay que decirlo y hay que darle honor a quien honor merece, y lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Y aquí el único mérito es de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal de salud, que a veces en condiciones desfavorables han dado todo para ayudar a aquellos enfermos, porque hoy, ante los aplausos de los médicos al salvar vidas, luego va a haber muchos que se van a querer andar colgando las medallitas, o muchos que le van a querer atribuir a alguien el que se recuperaron, ¿no? Hay algunos que dicen, no, pues sí, es que el gobierno, son los médicos, son los que están allí, son las doctoras, las enfermeras, los enfermeros, son ellos. No le andamos poniendo medallitas a nadie más que no se las merece, ¿no? Así es, un reconocimiento para todos los médicos, las enfermeras, hay que respetarlos, reconocerlos. Javier, el tema de Cuernavaca y Cuautla, me llama la atención cómo los presidentes municipales de Cuernavaca, de Cuautla, Antonio Villalobos, Jesús Corona, tratan de endurecer medidas para el aislamiento, pero lo hacen días después. Es decir, para mí, no habían hecho la tarea a tiempo y ahora que los problemas se van agravando, tratan de imponer medidas más radicales. Y un caso muy concreto, Javier, es el mercado Adolfo López Mateos. ¿Cuánto tiempo estuvo sin supervisión del ayuntamiento? Donde todos los comerciantes, los cargadores, los introductores, todo el mundo anduvo como si no pasara nada en el mercado, y hasta esta semana que se confirman 3 casos de COVID-19 en el mercado Adolfo López Mateos, y que a ti y a mí nos confirmó una fuente muy confiable que una persona del mercado había muerto, hasta ese momento se toman medidas más radicales, se toman medidas que se debieron haber tomado hace tiempo y que ahora pues generan un debate, una polémica sobre si los dictados, las decisiones del Cabildo de Cuautla, del Ayuntamiento de Cuernavaca, son correctas o no. Bueno, el hecho es que en Cuernavaca hay 5 defunciones ya en el estado de Morelos, de acuerdo con el informe que estoy recibiendo de la Secretaría de Salud al jueves por la tarde. Hoy estamos grabando en viernes, el programa de hoy sábado que usted está viendo es viernes, todavía no hay la rueda de prensa que se acostumbra a realizar a las 4 de la tarde, pero la información de salud actualizada es que el jueves en Cuernavaca ya había 5 defunciones y en Cuautla 2, de tal manera que bueno, pues los presidentes municipales decidieron endurecer las medidas, y en el caso de Cuernavaca, Lobo recibió muchas críticas, sobre todo del sector empresarial, porque pues dice, permite que haya apertura de negocios, de distintos negocios, y decide cerrar todos los restaurantes, por ejemplo, y decía Harry Nielsen que el piso no estaba siendo parejo. ¿Te parece? ¿Lo escuchamos? Punto por punto. Y como un tema de salud nos tenemos que cuidar todos, y si el chiste es quédate en casa y mantener esa distancia, está bien. Lo único que pedimos es que sea parejo. No queremos ver restaurantes abiertos en ninguna parte de Cuernavaca entonces. Punto por punto. Lo cierto es que desde hace días Cuernavaca es la ciudad más afectada de nuestro estado de Morelos. Lo tiene lógica por su densidad poblacional, pero también porque yo he dicho, Javier, que no se estaban haciendo muchas cosas. Y el reclamo más contundente de esta semana lo hizo Angélica Jaramillo Fricas, la güera, la heredera de la güera, pues que habla de cómo la insalubridad en el mercado Adolfo López Mateos nunca la vio el ayuntamiento hasta que llegaron los 3 casos de enfermos. Cuernavaca tenía hasta el jueves 48 casos de COVID. De esos 3 eran del mercado Adolfo López Mateos. De las 5 muertes que se referían, 1 era del mercado Adolfo López Mateos, y escuchamos a la güera Jaramillo.
Punto por punto. Hace una semana hablé con una de las autoridades del ayuntamiento diciéndole no va a haber manera de hacer una contingencia sanitaria, no hay control, hay que lavar ese mercado, hay que checar las entradas, independientemente de los comerciantes, algunos están alineados, algunos no cumplen con las reglas de la contingencia que existimos. Las entradas no hay control, la gente vende a lo loco, sin 1,5 metros de distancia. Los mismos trabajadores no traen cubrebocas ni guantes, no se protegen ellos mismos, pero lo peor, la gente que llega, los clientes tampoco se protegen, están hombro con hombro. En el último mensaje o la orden que mandó el alcalde fue que todos los negocios se cerraran, de los cuales no son de alimentos. Bueno, cerraron las zapaterías, el Puente del Dragón, lugares que son los más regulares, principalmente las zapaterías, donde está más limpio, lo cerraron. Que los mayores de 60 años no estuvieran ahí, muchos líderes pasan de los 60. Que se lavara el mercado, no lo han lavado, está igual de asqueroso. Bueno, quieren encontrar cepas de virus, ahí encuentran hasta el ébola, te lo juro. No es echarle nada ni que lo cierren, que lo regulen, porque el hilo se rompe por lo más frágil. Y ese es el Adolfo López Mateos. Punto por punto. Bueno, y ante esto, autoridades de Cuernavaca y Cuautla deciden endurecer, sobre todo en Cuautla, se habían ya hecho los llamados a la población, a los comerciantes ambulantes, a que no salieran, a que tomaran medidas sanitarias, en fin, y la gente estaba haciendo caso omiso al llamado de la autoridad, y fue que en una sesión de cabildo se decidió implementar el arresto de 36 horas para las personas que no cumplieran con las instrucciones o una multa. Sin embargo, pues se le vino la casa encima al alcalde Jesús Corona, empezó a recibir críticas, incluso hubo colectivo de ciudadanos con distintas organizaciones que inmediatamente emitieron una carta para los dos presidentes municipales. Tú la tienes a la mano y la puedes comentar brevemente, Andrés. Con gusto, son varias organizaciones que hacen un pronunciamiento donde reclaman que pues, las medidas tanto de Cuautla como Cuernavaca eran excesivas y violatorias de los derechos humanos. Particularmente, si te parece, pues vamos a destacar cómo ellos se inconformaban particularmente con lo que es la detención que supuestamente se iban a realizar en estas dos ciudades. Dice que las autoridades están obligadas a tomar acciones apegadas a los derechos humanos y en estricto respeto a los estándares internacionales, en un contexto como el de Morelos y en específico de Cuernavaca y Cuautla, en el que la violencia es creciente con o sin pandemia, con o sin confinamiento. Las medidas preventivas para controlar esta enfermedad no pueden estar basadas en el autoritarismo ni en la posibilidad de dar libertad a la fuerza pública para el abuso de poder, que ya es un problema que antecede a esta pandemia. Pues es una larga carta que varias organizaciones firman, donde reclaman pues la presunta violación de derechos humanos en medidas como son el arresto de hasta 36 horas a personas que violaran el aislamiento. Pero si te parece, vamos a escuchar. Sí, adelante. Vamos a escuchar a Cristian Manso, porque en Cuautla, así como arrancaron con sus medidas, después de las críticas, recularon. Punto por punto. Luego de haberse dado a conocer que de no acatar las disposiciones municipales para hacer frente a la contingencia sanitaria por COVID-19, en donde aquellos ciudadanos que se resistan podrían ser arrestados hasta por 36 horas sin derecho a fianza, Delfino Morales Marín, director de Industria y Comercio del municipio de Cuautla, señaló que tras la realización de la 29ª sesión extraordinaria de Cabildo, los regidores Ángel Cangas y Jaime Sedano cuestionaron su actuar, por lo que se decidió no implementar dichos operativos, ya que no existe el respaldo de las autoridades municipales. Sin embargo, hizo un llamado a la población para que se mantengan en sus viviendas, sobre todo al haber iniciado la fase 3 de la pandemia por COVID-19. Asimismo, no descartó la realización de recorridos exhortando a la población, pero sí de operativos y detenciones. Por otra parte, mencionar que el alcalde Jesús Corona Damián no ha emitido algún mensaje al respecto, por lo que se espera que sea en los próximos días que fije una postura en torno a esta situación. Punto por punto. De inmediato reaccionó también la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Su presidente Israel Hernández pues dio a conocer que estas medidas son violatorias de la ley, son inconstitucionales.
Escuchamos. Punto por punto. Estas disposiciones, específicamente las que restringen o suspenden los derechos de reunión y la libertad de tránsito, carecen de efectos jurídicos vinculantes por haber sido dictadas en franco desprecio al orden constitucional, ya que no tienen competencia para emitirlas. Las únicas autoridades que pueden hacerlo son el presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión y la revisión oficiosa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un lado, y por otro, las disposiciones que emite el Consejo de Salubridad General y, en todo caso, el Consejo Estatal de Salud, de manera que los ayuntamientos no tienen competencia y cualquier determinación, cualquier aplicación de estas normas sería arbitraria y puede ser materia de investigación por parte de la Comisión y pudiera repercutir en responsabilidad constitucional por parte de las autoridades municipales que las llegaran a aplicar. Esto no es un llamado a la desobediencia civil, esto es una cuestión de competencias. Punto por punto. Y es que los presidentes municipales en muchos casos se ven entre la espada y la pared. Esta misma medida de 36 horas de prisión se ha implementado en varios municipios de varios estados de la República para frenar en Jalisco, en Guadalajara, en varios municipios, en varios estados se están implementando estas medidas, pero decía yo que muchas veces los presidentes municipales están entre la espada y la pared, porque tienen ellos el temor de que se disparen los casos de contagio en sus municipios y ellos están esperando que el gobierno federal asuma la responsabilidad de emitir una orden general para todo el país de restricción. No lo ha hecho, no lo va a hacer. Políticamente no le conviene al presidente de la República meterse en esos temas y ha dejado ya esta semana la facultad para que los gobiernos de los estados lo asuman de acuerdo con sus necesidades. Tampoco los gobiernos de los estados lo han querido hacer, no todos. Jalisco sí lo ha hecho, algunos estados lo han hecho, pero en otros definitivamente no se van a meter en problemas con la sociedad y están dejando laxo el tema, y los presidentes municipales pues asumen la responsabilidad y se encuentran ante una crítica de este tipo, Andrés, pero pues qué mejor que escuchar la voz de los expertos, en este caso del abogado Cipriano Sotelo, que nos explica hasta dónde está permitido, hasta dónde puede la ley permitir, o en estos casos de contingencia, si se puede permitir el arresto y las sanciones administrativas. Punto por punto. El artículo primero constitucional es muy claro al establecer que todas las autoridades en el ámbito de su competencia no solamente tienen la obligación, sino también tienen la facultad de poder proteger, salvaguardar y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. De tal manera, pues, que haciendo una interpretación de este artículo primero constitucional, consideramos que los presidentes municipales sí tienen facultades legales para poder ordenar el cierre de negocios que no sean esenciales para la vida normal o cotidiana de la sociedad, como son antros, como son tiendas de ropa, como son lugares, pues, que no son indispensables para la subsistencia de la gente. Punto por punto. Bueno, pues escuchamos al abogado. Javier, mira, yo lo que creo es que Cuernavaca y Cuautla, cuando se vieron ya rebasados, después de no haber hecho lo que tenían que hacer a tiempo, toman medidas más estrictas que de alguna manera muchos podríamos compartir. Lo único que en este caso yo quiero hacer énfasis, Javier, es que mientras municipios como Yautepec, como Jojutla, desde hace, no sé, mínimo 6, 7 semanas, ya andaban lavando mercados públicos, ya andaban regalando gel, ya andaban invitando a la sana distancia, desde hace ya varios días, ya varias semanas. Cuernavaca y Cuautla, Javier, las autoridades municipales brillaban por su ausencia, no se estaba haciendo un trabajo preventivo y eso aquí lo comentamos. Por eso cuando se viene el problema, ya con estas dimensiones mayores, tratan, en el caso de Cuernavaca, de medidas más estrictas, más severas, pero lo hacen a destiempo y lo hacen de alguna manera incluso violentando derechos humanos. Yo creo que
Yo creo que en el caso de Cuautla sí lo venían haciendo, justamente por eso tomaron esa medida, porque la gente no hacía caso ante un llamado ya de la autoridad, no lo estaba haciendo y por eso toman esa medida. Pero pues ya escuchó usted al abogado Cipriano Sotelo con su punto de vista jurídico. Vámonos a mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Morelos, la tierra de la eterna primavera. Tú que te has levantado siempre de las adversidades, sabemos que pronto volverás a ser tú. Si esta vez luchar es quedarnos en casa, lucharemos y venceremos, porque esta vez estar separados jamás nos había unido tanto. Morelos, la eterna primavera. Morelos, anfitrión del mundo. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Todos debemos ayudar a disminuir el riesgo de contagio de coronavirus. Recuerda que el COVID-19 se contagia de persona a persona al toser y estornudar, estrechar la mano de una persona enferma o tocar algún objeto con el virus y luego tocarse sin lavarse las manos. Por eso es muy importante: lávate frecuentemente las manos, cúbrete con un pañuelo o con el ángulo del codo al toser o estornudar. Evita contacto directo con personas que tengan síntomas de resfriado o gripe. No te automediques y en caso de presentar síntomas, acude al médico. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Los mexicanos y las mexicanas somos hombres y mujeres que día a día luchamos por salir adelante, esforzándonos en dar lo mejor. Nos hemos caracterizado a nivel mundial por ser atentos, serviciales y solidarios. Estamos orgullosos de haber nacido aquí, en nuestro México, país de flora, fauna y gran cultura que nos hace sentirnos felices de saber en dónde vivimos. Hoy no podemos salir a las calles. Nuestros parques y plazas están cerradas, vacías, pero podemos seguir admirando nuestro hermoso clima. Calles limpias, playas, donde contemplamos la naturaleza y paisajes que nos devuelven el aliento. Incluso en el silencio sigue siendo todo majestuoso. Nosotros no podemos quedarnos en casa, porque estamos cuidando de ti. Médicos, paramédicos, enfermeras, enfermeros y personal de servicios que estamos al pendiente de las salas de urgencias, listos para cuidarte. Unidos podremos volver a disfrutar, junto a nuestras familias y amigos, de todo lo que amamos, nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad. Unamos fuerzas y quedémonos en casa. Porque tu familia te quiere y te necesita. Ayudemos al vecino. Ayudemos a quien más nos necesita. Seamos solidarios y hagamos caso que hoy debemos resguardarnos. Quédate en casa. Ayúdanos a cuidarte. Porque ayudar nos mueve. Cruz Roja Morelos, Cruz Roja Morelos. Con orden y respeto superemos el reto. Salir por lo indispensable sin menores de edad. Una persona por familia para ir a comprar. Apoyar a los adultos mayores con sus compras. Guardar 1,5 metros de distancia entre personas. Entre menos gente en la calle, menos contagios de COVID-19 habrá. Quédate en casa. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Y lo más impresionante es que con todo y esta pandemia que está afectando a la humanidad y a nuestro estado de Morelos, que no es la excepción, Javier, es como la violencia no cesa, todo lo contrario, sigue al alza. Sí, son preocupantes los índices de violencia que se ha vivido, sobre todo en esta temporada de pandemia. Ya de por sí veníamos con cifras muy altas, no se ha logrado contener pese a que se brindaron todas las facilidades al gobierno para que pudiera tener argumentos para el combate a la inseguridad y la violencia. Se creó la Guardia Nacional, que con esa se iba a disminuir la inseguridad. Se han dado todas las facilidades, recursos, todo para que el gobierno tenga excusa,
pero no ha podido. La excusa que seguimos escuchando todas las mañanas es que pues así venían las cosas. Creo que después de un año con 4 meses ya no hay pretextos para seguir echando la culpa al pasado. Quienes llegaron a gobernar tanto el país como los estados de la República, en particular Morelos, sabían en qué condiciones estaban cada uno de los territorios y aún así decidieron, hicieron compromisos y no puede haber hoy pretextos, excusas o justificaciones para mostrar incapacidades. No es posible que pues en estas condiciones de emergencia la violencia se haya disparado a nivel nacional, y en unos momentos más vamos a hablar con Sigrid Arts, que es una doctora, usted la conoce muy bien, especialista en temas de seguridad. El domingo hayamos tenido el día más cruento en asesinatos, pero no fue suficiente. El lunes le superó al domingo y cada día parece que vamos rompiendo récord en inseguridad y en violencia. En el estado de Morelos, pues no hay día que no haya 3, 4, 5 personas ejecutadas o asesinadas, y los datos del Consejo Ciudadano de Seguridad dados a conocer en esta semana son espeluznantes. Subió más de 111% el robo a negocios, 30% de ellos violento, en el primer trimestre me refiero, y aumentó 52% también el robo con violencia en vehículos. Son cifras verdaderamente increíbles. Isabel Miranda de Gualas confirmó esta semana que el secuestro en el país aumentó 5% en marzo, y pues uno se pregunta, ¿y el gobierno? Pues fíjate que el caso que tocas del Consejo Estatal de Seguridad, particularmente debemos destacar que la violencia que veníamos viendo de ajuste entre organizaciones criminales, homicidios, a eso se ha atribuido siempre, por ejemplo, jornadas como la de este jueves, que en Cuernavaca 2 personas asesinadas, una en Ocotepec, otra allá por Lienzo Charro, en Cuautla una persona también asesinada en su vehículo a plena luz del día y por Reforma, Yautepec 2 personas asesinadas en Vicente Estrada Cajigal. Esa violencia atribuida a disputa de organizaciones delictivas, Javier, es una, pero lo que está señalando el Consejo Estatal de Seguridad en voz de Fernando Vela, el Consejo Ciudadano de Seguridad en voz de Fernando Vela, es que otros delitos están incrementando también en el marco de esta pandemia. Si te parece, escuchamos a Fernando Vela. Punto por punto. En el caso de aquellos que registraron alzas, tenemos el robo a negocio, que en este trimestre registró un 111% de aumento como denuncia, y el 30% de ellos reportados como realizados con violencia. Luego tenemos el robo a vehículo, que tiene un aumento del 11% prácticamente, pero aquí el 52% reporta que fue con violencia. Y en el caso específico de la violencia familiar, ahí tenemos no una curva, sino más bien una línea ascendente permanente desde el 2015. Es muy poco lo que va subiendo, pero si tomamos el acumulado, pues ya es notable. Y consideramos que posiblemente, sin que esto lo podamos afirmar, vamos a tener un aumento en el mes de abril por estas características de estar en confinamiento la mayor parte de las familias. Punto por punto. Mira, brevemente, Andrés, me gusta hablar con los pelos de la burra en la mano y documentarme lo más que puedo. Alejandro Jope, que es un especialista en temas de seguridad, escribió el martes en su columna en El Universal que pues los temas de inseguridad, de asesinatos sobre todo, en el mes de marzo cerraron en 3.069, en 3.193 víctimas, y anda rondando las mismas cifras de hace un par de meses. Estamos muy cerca de rebasar el pico que se alcanzó en julio del 2018.
Y bueno, también señala que el total de acumulado de víctimas de homicidio doloso y feminicidio fue de 3.078 y que pues se prevé que el mes de abril sea peor. Pero él enlista en su análisis 3 posibles causas de por qué hemos visto este repunte, y entre unos de ellos, el tercero, el cuarto habla de la impunidad. Dice: impunidad mata pandemia. Y la gente sigue matando porque puede y porque, salvo en contadas excepciones, no va a pagar por quitarle la vida a otra persona. Dado eso, la violencia sigue imparable, aunque haya menos personas en la calle. Sí, bueno, ese es un problema de hace muchísimo tiempo, que en este país no se hace justicia, es muy mínimo el porcentaje. Si te parece, escuchamos la entrevista con Sigrid Ars. Vamos a escuchar parte de lo que nos respondía también de qué es lo que ella analiza en torno a este fenómeno que estamos viviendo. Punto por punto. Hacemos contacto con la especialista en seguridad, la doctora Sigrid Ars, del despacho consultorio Privadata, para platicar del tema de seguridad. Sigrid, gracias por tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Gracias, Sigrid. Pues, ¿qué factores están incidiendo en que la inseguridad, la violencia en estos tiempos de pandemia no disminuya, sino por el contrario aumente, según los datos del propio Sistema Ejecutivo de Seguridad, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, y así como algunas organizaciones de la sociedad civil? Mira, fundamentalmente la tendencia a la alza que se muestra es del primer trimestre. Entonces hay que entender que nosotros entramos al quédate en casa a la mitad de marzo. Entonces, digamos, el que la gente se quedara y viéramos una tendencia, porque se supone que no debería haber gente en la calle, ¿no? Yo creo que se va a ver hasta el siguiente trimestre. Ahora bien, yo creo que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La primera es, por un lado, las actividades delictivas que realiza el crimen organizado, donde están viendo la oportunidad de afianzar y expandir su control territorial, porque es inevitable darnos cuenta que las autoridades de las fuerzas del orden han tenido que ser desplegadas a resguardar centros de insumos médicos, hospitales, clínicas, y esa era una tarea que no se tenía prevista. Entonces, en la percepción del delincuente es que hoy las fuerzas del orden en realidad no están en las tareas de proximidad de la policía, sino en tareas de atención a la crisis sanitaria. Claro. Y eso entonces abre evidentemente la oportunidad para cometer los delitos. Por ejemplo, cuando uno revisa las cifras del incremento en el último mes del robo a transportista, robo a transeúnte en vía pública, robo de transporte público, o incluso lo que pasó a principios de marzo, que eran la invitación a los saqueos en redes sociales. Eso se deriva de que tú tienes un contexto que no olvidemos, una elevadísima impunidad, pero además ahorita agravada porque el personal de las fuerzas del orden están cometidas en otras tareas para proteger la infraestructura sanitaria del país. Y decías tú el trabajo del crimen organizado y el desorganizado, es decir, la delincuencia común, los delitos del orden común, y te refería yo que una organización ciudadana de seguridad en el estado de Morelos nos informaba que aumentó 111% el robo a negocios, y de ese 111%, 30% fue con violencia, 52% aumento en robo de vehículos en el estado de Morelos. Son pues cifras realmente terribles. Son cifras muy graves, porque eso te demuestra que la actividad delictiva del fuero común tiene perfectamente identificado que ahorita tienen la oportunidad para agredir al comercio, al transportista, al transeúnte, porque el despliegue de la fuerza de los 3 niveles de gobierno
están abocadas a la protección de la infraestructura sanitaria y los centros de distribución. No hay cobija que alcance. Entonces, la verdad es que hacia futuro, en las próximas semanas y conforme esto se vaya a agudizar, conforme vayamos a ver la violencia en los centros sanitarios, todavía van a concentrar más fuerza pública en esos lugares. Claro. Entonces, todos los demás que sigan operando, sobre todo, digamos, las tiendas de abarrote, las fruterías, lo poco que quede de comercio para alimentos, están en un elevadísimo riesgo. Perfecto. Sigrid, un último comentario y tu opinión. Quisiera saber esta denuncia que hizo el gobernador de Puebla sobre que elementos de la Guardia Nacional se reunieron con presuntos delincuentes guachicoleros. Sería catastrófico en ese momento saber de posibles actos de corrupción de la Guardia Nacional. Digo, entiendo que ya el comisario inició una investigación, ¿no? Y obviamente si esta confidencia se confirma en la que puede haber actividades delictivas por parte de servidores de la Guardia Nacional, pues todo el mundo esperaríamos que estos fuesen separados de dichas tareas, ¿no? Obviamente es una cuestión grave, no sería la primera vez, ¿no? Claro. Me parece que ahorita, digamos, si corre la investigación y se confirma, pues se procederá a lo que se ha procedido en otros casos de este tipo de vínculos, que es a la baja del personal de sus tareas en eso. No ayuda en el evento, digamos, no ayuda en la coyuntura. No, claro que no ayuda, porque lo que necesitamos es poder confiar en nuestras autoridades y que las autoridades puedan, sobre todo las del orden público, puedan construir lazos de confianza en un contexto en el que hay muchísima tensión entre la sociedad, incluso entre los mismos vecinos, por todas las agresiones que ha habido de que si es o no se es portador. O sea, ver en las noticias que hay hoy al menos 215 municipios incomunicados porque las autoridades municipales han decidido que cualquiera que entre o salga puede ser un foco de infección, pues eso también eleva las funciones sociales, ¿no? Claro. Muy bien. Doctora, pues muchas gracias por darnos tu punto de vista, tu opinión acerca de este importante tema. Es un placer, un saludo a Javier y a todo tu auditorio. Un abrazo, gracias, doctora. De nada. Punto por punto. Le invito a que escuchemos los mensajes y regresamos con más temas. Esto es Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En la fase 3 de la emergencia sanitaria, gobierno y ciudadanos redoblamos esfuerzos. Si nos quedamos en casa y respetamos la sana distancia, disminuimos el número de personas infectadas. Sal solo para lo indispensable, usa cubrebocas y gel antibacterial y realiza el protocolo de limpieza personal al volver. Evita aglomeraciones. Recuerda que personas que no presentan síntomas pueden ser portadoras del virus. Hoy más que nunca, quédate en casa. Gobierno Municipal de Xochitepec. Estar bien, te lo mereces. En estos momentos por la contingencia de COVID-19, enfermeras, paramédicos y personal de hospitales tenemos que salir a la calle para cuidarte. Ayúdanos a lograrlo, nosotros te cuidamos y tú nos cuidas. Nosotros te cuidamos. Al virus lo frenamos juntos. Quédate en casa. El gobierno de Yautepec instaló tinacos y lavamanos con jabón líquido en plazas públicas y mercados para el lavado frecuente de manos. Úsalos con responsabilidad, es por el bien de todos. Lávate las manos constantemente y respeta la sana distancia. Deja por lo menos 1,5 metros de separación entre otras personas. Y si es posible, mejor quédate en casa. Hazlo por tu familia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Yautepec. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica.
Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Habitante de Morelos, nos encontramos en la fase 3 de transmisión de coronavirus COVID-19. Reforzamos el llamado a guardar 1,5 metros de distancia entre personas, lavado frecuente de manos o usar alcohol gel al 70% y sobre todo, quedarte en casa. Es en serio, evita contagiar o contagiarte. Sumando esfuerzos con el gobierno federal, Morelos, anfitrión del... Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Estamos en el Hospital Henry Dunant en Cuernavaca. Yo le agradezco a su director general, el doctor Juan Augusto Miranda, que nos reciba aquí en estas instalaciones para platicar particularmente de esta pandemia, de esta enfermedad que hoy tiene a todo el mundo preocupado. Doctor, muchas gracias por recibirnos aquí en el Hospital Henry Dunant de Cuernavaca. Al contrario, muchas gracias por su visita. Ahorita la verdad es que toda la gente lo que quiere es alejarse más de los hospitales, sí. Así es que lo recibimos con gusto y con las medidas necesarias. Desde luego, claro que sí, con la sana distancia y bueno, pues nos quitamos los lentes y el tapabocas para esta entrevista, pero conservando la distancia que dictan las autoridades y los especialistas de medicina como usted. Doctor, vamos a platicar más adelante con una doctora que está atendiendo estos temas, estos casos, pero en el Hospital Henry Dunant se despidió hace unos días a una persona que fue tratada, fue sacada bien de esta enfermedad, se le despidió con aplausos, con porras de nuestro hospital, y para ello además se han hecho muchas adecuaciones para poder atender a enfermos de COVID. Claro que sí. Pues mira, realmente atendiendo lo primero que me comentas, para nosotros es un gusto el poder egresar a un paciente, sobre todo cuando está en condiciones sumamente graves, y considerando el alto porcentaje de mortalidad que tiene esta enfermedad, que es el COVID-19, y que ahorita cada vez estamos viendo más casos y más casos graves en los diferentes hospitales. Sinceramente el hecho de despedir así a un paciente es el vernos nosotros alcanzado un objetivo de salvar una vida de un paciente que está al borde de la muerte y que además tiene una alta posibilidad de no evolucionar bien. De alguna manera esto al personal de salud nos da muchísimo gusto el poder hacerlo y sobre todo el entender que dentro de todos los hospitales todo el personal hace el esfuerzo por sacar adelante. Te quiero decir que en el estado somos el primero paciente que egresa después de estar grave, después de estar varios días intubado y salga de aquí pues bien, íntegro, a recuperación obviamente y todavía un aislamiento en casa, pero ya con una alta posibilidad de reincorporarse a su vida, ¿no? Claro. Entonces eso para nosotros es muy, muy satisfactorio. Doctor, ustedes, los médicos, enfermeras, todos preparados, todos capacitados, sí se ha dado toda la capacitación para cómo recibir a un enfermo de COVID, incluso, y me gustaría que nos pudiera usted platicar y al auditorio también respecto a las adecuaciones que se han hecho dentro del propio hospital para que quienes no están enfermos de COVID, quienes vienen por otras enfermedades, tengan la tranquilidad y la seguridad que hay áreas aisladas unas de otras. Sí, fíjate que eso también es algo importante, platicábamos hace un momento en relación a que las enfermedades cotidianas, las que tenemos, las enfermedades crónico-degenerativas, esas no se detienen, esas siguen existiendo, ¿no? La necesidad de intervenciones quirúrgicas, la necesidad de atención de pacientes con infarto, con problemas cardiovasculares, eso siguen existiendo. Entonces, para nosotros es preocupante el hecho de que de repente nos enfoquemos en un solo padecimiento que sí está quejando a toda la población, pero no quisiéramos dejar desprotegida a la población que sigue necesitando de atención hospitalaria, pero tratar de garantizarle esa seguridad. Entonces, nosotros establecimos un protocolo que también va dirigido de acuerdo a los lineamientos, ¿no? Y los consejos que manda la Organización Mundial de la Salud y las diferentes sociedades médicas para que se mantenga ese enfoque de cuidar tanto al personal de salud como al paciente de la manera más adecuada. Entonces, nosotros hicimos una división en el hospital, dividimos prácticamente a la mitad del hospital
para que no haya comunicación entre el Hospital 1, el Hospital 2, y de alguna manera los pacientes que lleguen a un área donde no se atienden pacientes infectocontagiosos tengan esa tranquilidad de que pueden recibir la atención con el profesionalismo que nosotros y la calidad y la seguridad, y que tengan esa recuperación por los padecimientos no infecciosos que le aquejan en ese momento. Al mismo tiempo también hicimos las adecuaciones para poder tener un adecuado control del proceso infeccioso en un área aislada con 11 habitaciones donde podemos recibir y atender a esos pacientes infectados y que resultan ser positivos para COVID-19, con el equipo de protección personal adecuado para el personal que le atiende, como también las medidas de seguridad para que el paciente y la familia no resulten contagiados. Y ustedes como hospitales privados tuvieron esa visión de prepararse con tiempo y de tomar todas las medidas correspondientes. Pues realmente es necesario ir estando al día y actualizándonos de acuerdo a las necesidades y no escatimar en cuanto a la seguridad y la atención que vamos a otorgar, tanto para el cuidado de nosotros. El personal de salud es indispensable ahorita. Si empieza a disminuir el número de personas sanas, de personal de salud, pues disminuyen oportunidades para la población. Entonces es importante, primero, proteger al personal de salud, segundo, establecer la mejor estrategia, avalada incluso por las experiencias y por instituciones internacionales como la OMS, que nos permite a nosotros el dar un paso más seguro, ¿no? Hablabas hace un momento de la sanitización. Hay ciertos comentarios controversiales en cuanto al uso de la parte de sanitización, pero la verdad es que nosotros estamos más preocupados en tratar de buscar la forma que nos garantice la seguridad a todos, independientemente de que estén todavía en fase de prueba, ¿no? Claro. Si de alguna manera está esto el debate, nos da ¿no? un punto, sí, hay que avanzar, ¿no? Sí. Y hay que protegernos. Claro, doctor, bueno, pues aquí decíamos un paciente que salió ya en recuperación, pero no es el único que se ha atendido de esta enfermedad en el hospital. Hay capacidad suficiente para atender a enfermos que lleguen por el COVID. Sí, realmente nosotros dentro de esa capacidad instalada que tenemos en el hospital se dispone de habitaciones independientes aisladas para que se vayan atendiendo a los pacientes. De alguna manera ahorita tenemos la capacidad instalada. La verdad es de que sigue la invitación de no salir de casa, de mantener el aislamiento y las medidas de protección. ¿Por qué es necesario, doctor? Porque si esto sigue aumentando, no va a haber hospital, no va a haber ni hospital público ni hospital privado que sea suficiente. Pues muchos de los públicos ya están siendo rebasados, ¿no? Hablábamos del INER y de algunos otros hospitales públicos que están siendo adaptados para recibir pacientes de COVID, y los hospitales privados que también se han sumado, pronto pueden ser rebasados. Exactamente, la verdad es de que hay una frase que se ha mencionado internacionalmente, que ya colapsó el sistema sanitario de tal país, que ya colapsó en otro, y la verdad es de que ese escenario es muy preocupante, ¿no? Sobre todo para el personal de salud, que se ve rebasado en esa capacidad de poder ofrecer el beneficio a un paciente y no tener la herramienta para poder hacer, porque ya está saturado. La verdad es que ese es un escenario que no quisiéramos llegar. Bueno, ya están los teléfonos disponibles, el WhatsApp y la dirección. Bueno, para quien nos ve fuera del área de Cuernavaca y no conoce la ubicación del Hospital Henry Dunant, pues es muy sencillo en el acceso a Cuernavaca, por lo que conocemos el Seguro Social, la Glorieta de la Luna. Pues muy cerca ya está ahí, quizá menos de 1 kilómetro, la Cruz Roja, y enfrente de la Cruz Roja de Cuernavaca está el Hospital Henry Dunant. Doctor Juan Augusto Miranda, director de esta institución, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti.
Todos debemos ayudar a disminuir el riesgo de contagio de coronavirus. Recuerda que el COVID-19 se contagia de persona a persona al toser y estornudar, estrechar la mano de una persona enferma o tocar algún objeto con el virus y luego tocarse sin lavarse las manos. Por eso es muy importante: lávate frecuentemente las manos, cúbrete con un pañuelo o con el ángulo del codo al toser o estornudar. Evita contacto directo con personas que tengan síntomas de resfriado o gripe. No te automediques y en caso de presentar síntomas, acude al médico. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. En la fase 3 de la emergencia sanitaria, gobierno y ciudadanos redoblamos esfuerzos. Si nos quedamos en casa y respetamos la sana distancia, disminuimos el número de personas infectadas. Sal solo para lo indispensable, usa cubrebocas y gel antibacterial y realiza el protocolo de limpieza personal al volver. Evita aglomeraciones. Recuerda que personas que no presentan síntomas pueden ser portadoras del virus. Hoy más que nunca, quédate en casa. Gobierno Municipal de Xochitepec. Estar bien, te lo mereces. Habitante de Morelos, nos encontramos en la fase 3 de transmisión de coronavirus COVID-19. Reforzamos el llamado a guardar 1,5 metros de distancia entre personas, lavado frecuente de manos o usar alcohol gel al 70% y sobre todo, quedarte en casa. Es en serio, evita contagiar o contagiarte. Sumando esfuerzos con el gobierno federal, Morelos, anfitrión del mundo. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Estamos en el municipio de Jiutepec con el presidente municipal Rafa Reyes, acá en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, donde se entrega un apoyo alimentario, Rafa, pero pues ha sido por lo menos 2 meses de mucho trabajo preventivo en esta pandemia de coronavirus. Primero intensificar la prevención para no enfermarnos y después cómo alimentar a la población que más lo necesita, cómo apoyarles un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Un gusto y un abrazo para todo el auditorio. Como ya lo había comentado yo en diversas ocasiones, este problema nosotros lo vemos a partir de 3 partes. La parte propiamente del COVID, que además es un problema grave, delicado, que nos lleva a tener todas estas consecuencias. Por el otro lado, la parte interna de los ayuntamientos que eventualmente, bueno, pues ya de por sí estaban en una complicación financiera, y posteriormente, pues todo lo que tiene que ver con la parte económica de las familias. Hoy venimos a una colonia en donde hay una alta necesidad de apoyo. Los requerimientos son muchos, estamos tratando de apoyar en muchas colonias, como tú bien lo comentas, desde el primer minuto nosotros hemos estado de manera permanente, atenta, viendo cuáles son las medidas que tenemos que tomar en función de las fases, tratando de evitar violentar pues el libre tránsito por un lado, de no violentar los derechos humanos, las garantías individuales. Al no haber una regla clara de qué es lo que nos toca hacer, a los alcaldes pues todo el mundo ha tenido que tomar determinaciones. Nosotros hemos optado por la reflexión, por hacer entrar a la gente en conciencia y por lograr que a final de cuentas la gente sepa que se pone en riesgo y por tanto, bueno, pues vamos a seguir tomando medidas, pero las medidas tendrán que ser más que coercitivas, medidas que permitan que la gente entre en este razonamiento. Presidente municipal Rafa Reyes, de por sí al arranque del año venía un panorama muy complicado en materia financiera para los ayuntamientos prácticamente de todo el país. ¿Cómo se han vivido aquí en Jiutepec estos primeros meses, la primera fase de COVID-19? Llegamos a la segunda y hoy estamos en la tercera. ¿Qué pasos se han dado aquí en Jiutepec para ir pues acompañando todos los esfuerzos del gobierno federal, gobierno estatal en materia de prevención? Mira, son momentos muy complicados, muy difíciles. Como tú bien lo comentas, ya traíamos el 25% adicional que decretó la Corte de descuento. En la segunda parte, bueno, pues no tuvimos leyes de ingresos, los municipios no fueron aprobadas por el Congreso del Estado. En otra parte, bueno, pues tenemos la disminución de las partidas presupuestales, es decir, el 42% de disminución, y ahora lo que implica la disminución en términos de recaudación a partir de este problema de la pandemia. Por tanto, bueno, pues no nos encontramos en la mejor condición, estamos en un momento muy complicado, muy difícil, pero también con mucho entusiasmo de salir adelante. Nosotros tenemos que inyectarle ánimo a la gente. Estamos preocupados y angustiados por la situación financiera, sí, sin lugar a dudas, pero también tenemos que salir a la calle y no solamente estar en los escritorios tratando de operar algo. Rafa Reyes, hoy, concretamente este viernes, arrancó la jornada en Colonia Josefa Ortiz de Domínguez, pero bueno, Jiutepec, yo no sé si es el municipio más poblado del estado, pero creo que sí.
una alta densidad poblacional, muchos contrastes, gente muy rica en algunos fraccionamientos, gente con muchas necesidades en muchas colonias. Con demasiadas necesidades, con muchas demandas, con cualquier cantidad de problemas. El tema de la seguridad es el problema número uno, ahora va a ser el tema económico, el tema del empleo, la necesidad de tener qué comer en las colonias, y es por eso que venimos aquí. Estamos en una de las colonias que tiene la más alta marginalidad, una de las más marginables que tenemos en este municipio y en las cuales tenemos literalmente que poner todo el énfasis para poder venir a ayudar a la gente. Pues la parte de la salud es muy delicada. Los reportes a nivel nacional, a nivel mundial hablan de más muertes por COVID-19. Se tiene que seguir trabajando en la prevención, en la sana distancia, pero viene la etapa también más crítica, como es la necesidad de garantizar el alimento de todos los días. Por eso estamos en la calle y vamos a estar saliendo todos estos días y vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Por supuesto, nunca será suficiente, nunca será el todo, pero vamos a tratar de mitigar hasta donde nos sea posible un poco esta necesidad que la gente tiene. Por eso estamos en las calles y lo estoy haciendo de manera personal para cerciorarme y garantizar que lo que podamos nosotros distribuir está llegando a las manos de la gente que más lo necesita. ¿Cómo está Jiutepec en tema de COVID-19 en estos momentos? En la fase 1 le estaba yendo bien, no había casi casos. Hoy, ¿cómo estamos? Que estamos a nivel nacional en fase 3, ¿cuál es el diagnóstico en Jiutepec? Demográficamente somos el municipio número 2 del estado, pues, después de Cuernavaca. Somos el cuarto estado en infectados, tenemos el cuarto municipio en infectados. Tenemos 9 infectados con un muerto. Por tanto, bueno, hoy requerimos tomar otras medidas, los hemos ido tomando en función de las fases. Ahorita mismo se encuentran los inspectores de industria y comercio pidiéndole a la gente que, salvo aquellos lugares en donde se vendan productos de la canasta básica, todos los demás se tienen que cerrar. Nosotros vamos a partir de un tema muy claro. Punto número 1, no podemos violar las garantías individuales ni los derechos humanos. Nuestra tarea fundamental es generar las condiciones para que la gente entre en conciencia, y nunca dejaré de insistir que más que la coerción necesitamos insistir en que la gente entienda qué es lo que se está viviendo, y por eso estamos aquí. Vamos a seguir apoyando. Yo particularmente estoy preocupado, sí, por la situación financiera interna, pero también tengo que inyectar este ánimo de la gente, hacerles saber que no están solos, que vamos a seguir en las colonias y que de verdad vamos a hacer lo que esté al alcance de nuestras manos, de corazón, y sin que esto tenga que ver absolutamente con ningún tipo de tinte, ni ideológico, ni partidista, ni mucho menos. Estamos aquí para apoyar a la gente, y por eso es que todos los apoyos que hemos podido dar, no hemos publicado uno solo en las redes sociales. Muchas gracias, presidente municipal de Jiutepec, Rafa Reyes. Mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Con orden y respeto superemos el reto. Salir por lo indispensable sin menores de edad. Una persona por familia para ir a comprar. Apoyar a los adultos mayores con sus compras. Guardar 1,5 metros de distancia entre personas. Entre menos gente en la calle, menos contagios de COVID-19 habrá. Quédate en casa. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. El Ayuntamiento de Yautepec, en coordinación con locatarios de los mercados locales y centros de abasto, realizan la limpieza sanitaria de sus instalaciones, pasillos, planchas, pasamanos, para disminuir el riesgo de contagio. Recuerda que en esta contingencia, si te proteges tú, nos protegemos todos. Acude con responsabilidad y cuida la sana distancia. Es por tu familia. Consume lo nuestro. Gobierno de Yautepec. En estos momentos, por la contingencia de COVID-19, enfermeras, paramédicos y personal de hospitales tenemos que salir a la calle para cuidarte. Ayúdanos a lograrlo, nosotros te cuidamos y tú nos cuidas. Nosotros te cuidamos. Al virus lo frenamos juntos. Quédate en casa. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Bueno, pues ya nos vamos. Le recomendamos que si usted tiene que salir,
por necesidad, pues que tome todas las medidas. Estamos en la fase 3, ya lo decía Andrés al principio del programa. En esta temporada va a haber mucho más contagios, va a propagarse más el virus. Hay que tomar todas las medidas. En este momento, bueno, decidimos quitarnos el cubrebocas y en mi caso los lentes, pero trate de cuidarse, lavarse las manos, usar el gel antibacterial y la sana distancia. La sana distancia. Muchas gracias por su atención, muy buenas noches. Apóyenos, denle compartir. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.